La vieja del río. Abro comillas. En mi pueblo, desde que tengo memoria, siempre se contaba la misma historia para asustar a los niños y evitar que anduvieran de vagos por las tardes, y menos aún en la noche. Nos decían que si andábamos cerca del río, la vieja del río nos iba a agarrar. Decían que esa vieja se aparecía cuando caía el sol, vestida con un rebozo negro y que se movía entre las sombras como si fuera parte del agua misma. Los más grandes nos decían que la vieja se llevaba a los niños traviesos, los que no hacían caso y nunca más volvían a verlos. Mi nana, que era una mujer bien sabia y de esas que siempre tienen un refrán para todo, nos contaba esa historia con tanto detalle que a uno le daban escalofríos nomás de oírla. Siempre lo hacía cuando nos portábamos mal o cuando nos negábamos a meternos a la casa al caer la tarde. Ya métanse, chamacos, que la vieja del río anda rondando, decía con su voz ronca mientras nos lanzaba una mirada seria. Nosotros, con el miedo en los ojos, corríamos a meternos al cuarto, y aunque de chicos no creíamos todo eso, algo en su tono de voz nos hacía obedecer. Mi nana nos contaba de cómo muchas familias del pueblo habían perdido a sus pequeños. Decían que los niños desaparecían sin dejar rastro y cuando los buscaban siempre encontraban sus juguetitos o alguna prenda junto al río. Era como si se los hubieran tragado el agua o el aire. Nunca volvían a aparecer sus cuerpos, nunca. Con los años la historia de la vieja del río se volvió parte del aire que respirábamos en aquel pueblo. Nadie la cuestionaba, pero tampoco nadie se atrevía a hablar demasiado de ella, como si nombrarla fuera e invitarla a que apareciera. Las madres apuraban a sus hijos a regresar antes de que se hiciera de noche. Y los niños, aunque con algo de incredulidad, seguían las órdenes por si las dudas. Un día después de que mi abuela ya había fallecido, estábamos revisando sus cosas. Mis primos y yo andábamos husmeando por la vieja casona, entre fotos y papeles viejos, cuando uno de mis primos encontró un diario. Era de esos cuadernos de hojas amarillentas gastadas por los años. Al abrirlo nos dimos cuenta de que era el diario de mi abuela. Nos dio curiosidad ver lo que había escrito en vida y comenzamos a leer en voz alta. Al principio eran cosas comunes, recetas de cocina, notas sobre los días lluviosos, alguna que otra queja sobre la vida en el pueblo. Pero entonces, conforme avanzábamos en las páginas, la letra de mi abuela se volvía más temblorosa, más extraña. Empezamos a leer cosas que nos helaron la sangre. Decía: anoche lo hice de nuevo, un niño andaba cerca del río. No me quedó de otra, no quería, pero ya es parte de mí. El agua lo reclama y yo lo entrego. Nos miramos entre nosotros confundidos y asustados. Seguimos leyendo. Esos chamacos no entienden, pero cuando los llevo al río, se calma. Los cocino con hierbas del monte como mi madre me enseñó. Las sombras me guían y las voces del agua me ordenan. Ya van 3 en este año. El silencio en la habitación se volvió insoportable. Mi primo dejó de leer y todos nos quedamos paralizados.
La piel se nos puso de gallina al darnos cuenta de lo que acabábamos de leer. Mi abuela, mi propia abuela, era la vieja del río. No era solo un cuento para asustar a los niños, era real. Los diarios seguían hablando de más desapariciones, de cómo la abuela había sido la responsable de que tantos niños nunca volvieron a sus casas. Era ella la que, bajo el manto de la noche, salía a buscar a los pequeños que andaban vagando. Los que no obedecían los llevaba al río, los cocinaba y luego los entregaba al agua como si fueran parte de algún ritual oscuro. Nos quedamos en silencio sin saber qué hacer. Nunca en la vida hubiéramos imaginado que la historia que ella nos contaba para meternos miedo no era solo una advertencia, era una confesión. Cierro comillas, gracias por su preferencia, que ustedes la pasen excelente.